comenzamos. Hoy estamos a 29 de noviembre de 2022 en Biomatemáticas 1. Ok, bien. La sesión pasada incluso, vimos, creo que sí. Si no, entonces ya no sé ni dónde ir. Volvimos a ver, a mencionar y a mostrar, y si no me equivoco también a graficar, funciones como esta. De hecho, esta función, y igual a x cuadrada más 2x menos 1, que es una función no lineal, una función 1, 2, 3, un trinomio, sería una función polinómica de segundo orden por ser una función donde la x está elevada al cuadrado. También le llamamos función cuadrada. ¿Y esta qué forma tiene? ¿Cómo se ve? ¿Forma de qué? Una casi fuerte, sin miedo. Así como... ¿Una parábola? Una parábola, dijo el Señor a sus discípulos. X cuadrada más 2x menos 1. Dijo la parábola. Ok. Esto es entonces una parábola cóncava arriba. O sea, así. No así. Cóncava arriba. Donde tiene una, debido a esto, tiene un dominio negativo en Y, pero también tiene dos dominios positivos en X, en Y. Tiene un dominio negativo en Y, en X negativas, y tiene valores positivos tanto en X positivos de Y, tanto en X positivas como negativas. Ya le hemos trazado más de una vez. Otro tipo de funciones que hemos visto que se parecen a las parábolas, pero en realidad son diferentes, serían exponenciales, son las funciones hiperbólicas, las hipérbolas. No confundir con la hipérbole, que es una expresión gramatical. Si se ve así como marcada por el énfasis, la emoción, que eso sería lo que caracteriza una hipérbole. No, en este caso estamos hablando de hipérbolas. ¿Qué diferencia hay entre una parábola y una hipérbola? Es más, para poder compararlas, voy a poner aquí lo que sería la palabra hipérbola. Primero una hiperbola tal vez sería una bola rápida, hiper, mucho. En un sistema de coordenadas cartesianas, quizás si graficamos esta, tendría aproximadamente esta forma. Más o menos. ¿Sí? Compárenla con la gráfica que han hecho ustedes. Tiene un valor mínimo de menos 1. En Y aquí cruza la Y menos 1. En el eje, cuando X igual a 0, pero tiene todavía un valor más negativo en Y, en X negativas. Esto sería una parábola que sí es una función, porque también precisamente vimos previamente que puede haber parábolas que no sean funciones porque quizá
quizá tendrían tal vez, vamos a decir, esta forma. Esta es una parábola cóncava a la derecha y por lo mismo, para un valor de x, tendría 1 y 2, bueno, 1 y, como dije, 2 y 2 valores en y. Por lo tanto, esta parábola no es una función de x. En cambio, esta sí es una función de x. Esta es una f de x. La hipérbola, ¿cómo se ve? Si yo trazo una hipérbola cualquiera, podría ser una hipérbola, también es una función no lineal. Esto es no lineal, igual que la parábola es no lineal, pero es diferente porque suele tener más o menos acá. Podría ser también así. Estas dos son hipérbolas. Podría haber también otra acá, y otra acá abajo, y otra por allá, y otra por aquí, y otra por acá, y podemos verlos invadidos por hipérbolas. Son funciones no lineales, son funciones curvas que pueden ser cóncavas arriba, cóncavas abajo, pueden ser positivas, pueden ser negativas las funciones hiperbólicas. Tienen algo más en común. Que si yo dibujo un sólido, o si imagino un sólido como un cono es un cuerpo, no es una figura como un cuadrado, o un círculo, o un rectángulo, o un triángulo. Un cono puedo yo representarlo en 2 dimensiones porque no tengo aquí un cono y no puedo mostrarles un cono, no se me ocurrió traerlo. O si me van y se me olvidó, pero no me pasa que vamos a hacer hoy. Pero puedo tratar de dibujar un cono de esta manera, y bueno, horripilento. Vamos a ver si puedo hacerlo menos horripilento. Quedó menos feo, digo yo, quiero creer. Para que se viera como un cono estaría formado por un círculo y un circuloide. Saliendo de aquí hoy, de la universidad, vayan a una papelería y pidan una plantilla de esas de figuras geométricas o cuerpos geométricos y que tenga un cono. Y vean cómo está representado en 2 dimensiones. De ahí luego con las tijeras tienen que cortarlo y armar el cuerpo del cono. Y algo que se observa es que el cono tiene una base y esa base es un círculo. Si yo lo veo desde abajo el cono, lo veo así, veo un círculo. Veo la base del cono y es un círculo. Si la veo exactamente, vamos a decir, la superficie perpendicular a la dirección de mi vista, se ve un círculo, se dibuja un círculo. Pero ¿qué sucede si no lo veo exactamente la superficie? De hecho, un círculo sería una figura de 2 dimensiones. Esta tiene 2 dimensiones, es una superficie. Si yo esa figura o esa superficie no la veo ya perpendicular a la dirección de mi vista, sino la inclino, ¿qué forma tiene? Tomen una moneda, saquen una moneda. Traigo aquí unas monedas, traigo una moneda de 2 pesos. Una moneda, si la veo de frente, la veo como un círculo. ¿Qué sucede si la inclino un poco
hacia mí cualquiera de las dos partes, la parte superior o la parte inferior. ¿Cómo se ve? Ya no se ve como un círculo, se ve como una elipse. Es meramente cuestión de perspectiva. El círculo no ha desaparecido. La apariencia del círculo se ha transformado. Ya no es un círculo, o ya no se ve como un círculo, sino que se ve como una elipse. Si yo este cono lo veo perfectamente vertical y su verticalidad está perpendicular a mi vista, ¿cómo lo voy a ver? Como si fuera un triángulo. Porque es como si yo tomara la moneda y la base del cono, ahora la veo, el plano es perpendicular a la horizontal. Más bien, perpendicular a la vertical. Sería paralelo a la horizontal y yo veo una línea recta. Paso de un círculo a una elipse a una línea recta. Pero todo eso es apariencia. Entonces yo puedo, jugando con esto, hacer en dos dimensiones, que es la superficie del pizarrón, al menos dos representaciones. De hecho, no, sí serían tres representaciones del cono. Tres representaciones bidimensionales de un cono que es un cuerpo tridimensional. La primera. Ahí está el cono. Lo estoy viendo desde arriba. Bueno, ya vi una, ¿no? Lo estoy viendo, si lo veo desde abajo es el círculo. Si lo veo desde arriba, esta es la punta, la cúspide del cono. La punta del cono. Yo veo un círculo con un punto en el centro. Dependiendo de la iluminación, puedo ver sombras diferentes. O puedo no ver sombras y entonces veo un círculo con un punto en el centro. O si lo veo, entonces ya van dos representaciones, desde la base, desde la cúspide, van dos. Tres, si lo veo de perfil, veo un triángulo. O sea, mi vista puede ser engañada, dependiendo de cómo vea las cosas. Sí. Y por eso luego andamos viendo ovnis y no sé qué tantas cosas. Un fantasma, no fue un fantasma, fue algo que no vimos claramente. Por eso en ciencia debemos comprobar, verificar las observaciones. Y preferentemente de manera independiente, alguien más tiene que atestiguar la experiencia de la observación. Y si tenemos alguna manera de registrarla, mejor. Puede ser por fotografía, por video, con las características, con las especificaciones de cómo se tomó la imagen. Qué tipo de cámara fue, con qué tipo de lente, con qué tipo de iluminación, con qué tipo de sensor, si fue película química, si fue un sensor digital, etcétera, etcétera. Un fotosensor electrónico. Todo eso se tiene que registrar. Se tiene que anotar cómo se registró la observación. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué iluminación había? Si había iluminación solamente natural o artificial o de las dos. Porque todo eso hace que algo que es real se vea de maneras diferentes. Ok. Entonces tenemos, regresando al cono, tres perspectivas o desde tres puntos de visión. Desde la base, desde la cúspide, de perfil. ¿Qué pasa si yo lo veo como cuando el círculo se transforma en elipse? Pues que la base, que es un círculo, debe verse como una elipse. Bueno, normalmente cuando yo pretendo dibujar un cono en dos dimensiones, le hago así. Ahí está. Es una elipse, que es la base del cono.
hay un eje que va del centro del círculo de la base, del círculo de la base, hasta la cúspide. ¿Sí? Sería una línea recta, partiría del centro. Y entonces yo podría seccionar el cono por el centro, perpendicular a la base, ¿y qué obtengo? Un triángulo. Si yo corto un triángulo a la mitad por el centro, perpendicular el corte a la base, lo que obtengo es la visión de un triángulo. Entonces, estoy de hecho, cuando lo corto, estoy seccionando el cono. Entonces, un triángulo podríamos calificarlo o llamarlo o nombrarlo como una sección de un cono. Lo he seccionado, es una sección de un cono, un triángulo. Por cierto, esto no lo van a ver en los libros de matemáticas. Lo que acabo de decir ahorita. Un triángulo sería entonces una sección de un cono. También puedo decir sección cónica. ¿Qué pasa si en lugar de cortarlo por la mitad, lo corto por aquí? Pues va a quedar una curva que se ve más o menos así. Y esta curva de aquí, casualmente, es una hipérbola. Entonces, la hipérbola también será una sección cónica. Es una sección que queda cuando secciono, es una curva que se puede ver cuando secciono un cono. Si en lugar de cortarlo vertical, vamos a decir perpendicular a la base, inclino el cuchillo y por ejemplo lo corto por aquí, paso por el centro de hecho, lo que voy a obtener es algo así, más o menos, este tipo de curva. Y esta curva es una parábola. Una parábola es entonces también una sección de un cono. Y ya vi otra. Si yo corto el cono paralelo a la base, pues lo que obtengo son círculos cada vez más pequeños. Entonces, el círculo, bueno, lo voy a poner aquí en el mejor. El círculo también se puede definir como una sección cónica, o sea, lo que obtengo cuando corto un cónico. Nada más que aquí lo vería yo no como un círculo, sino lo vería como una elipse. Sería el círculo. ¿Y qué sucede si yo lo corto no paralelo a la base? Estas serían paralelas, estas dos, la base y este corte serían paralelos. ¿Qué pasa si en lugar de cortarlo así, lo corto inclinado? Pero desde un costado del cono hasta el otro costado del cono, porque este corte inclinado no fue de costado a costado, sino de un costado a la base. Pues si yo corto de un costado a la base inclinado, obtengo una parábola. Pero si lo corto atravesándolo, cuidando que el corte pase
a través del cono sin tocar la base, que obtengo una elipse. Entonces, la elipse es la otra figura que se obtiene cuando secciono un cono. Y estas son las estas cuatro son las que van ustedes a encontrar en los libros de matemáticas y de geometría como secciones cónicas. No sé por qué a los geómetras no se han dado cuenta que el triángulo también lo es. Cuando corto el cono por la mitad. Bien. Entonces, consígase un cono de papelería o algo de plastilina y póngase a cortarlo y a ver qué sucede. Porque se obtienen entonces, por un lado, curvas de funciones matemáticas, la hipérbola y la parábola cóncavas arriba o abajo son funciones matemáticas, ¿sí? Para que sean funciones, para que una hipérbola sea una función, deben ser cóncavas arriba o abajo. O abajo. Y entonces será una parábola, una función de x. Si son cóncavas a la derecha o a la izquierda, las parábolas no serán entonces funciones. Y lo mismo sucede con las hipérbolas. Las hipérbolas tienen que ser cóncavas arriba, cóncavas abajo. Si la inclino un poco y entonces es cóncava a la derecha o a la izquierda, ya no será una función. Y tenemos otras dos que nunca son funciones. Un círculo no es una función y una elipse tampoco es una función. Ok, esto por un lado. Por otro lado, habíamos estado viendo las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas las podemos, funciones trigonométricas como vamos por acá. Estas idóneamente me conviene graficarlas en sistemas de coordenadas no cartesianas, sino en sistemas de coordenadas polares, es decir, desde 0 pi radianes a un medio de pi radian a un pi radian a 3 medios de pi radianes a 2 pi radianes. Es decir, estas, aquí decimos que es un sistema de coordenadas cartesianas. Mientras que esto es formalmente un sistema de coordenadas polares. Así es como llamamos a un sistema de coordenadas donde graficamos para las funciones trigonométricas los valores de el ángulo de ángulos valores variantes del ángulo, cómo varía la inclinación,
en función de la variación del ángulo en la función trigonométrica. Y entonces le llamamos funciones polares. Aquí graficamos funciones polares. En la cual un punto, que aquí sería un punto x, y, aquí no es un punto identificable por valores de x y de y, sino que es un punto identificable por el ángulo del radio en lo que sería un círculo centrado en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, en el cual a su vez puede corresponder a valores de x y y transformados a coordenadas cartesianas, ¿bien? Los cuales serían la magnitud x, y digamos, y este sería el punto x, y, y. Pero también lo puedo identificar por medio de la función trigonométrica correspondiente, porque formalmente lo tengo en un sistema de coordenadas polares. Entonces me refiero a ella como una función polar. Yo puedo esto, xy, el punto xy, y, lo puedo definir con base o por medio del teorema de Pitágoras, donde la magnitud de R es la raíz cuadrada de xy cuadrada más y cuadrada. Es una forma de poder encontrar el punto. La otra es mediante las funciones trigonométricas, que son, recordemos, el seno del ángulo, que sería xy, no mentira, y es el lado opuesto, que es esta magnitud, es y entre R, que en el triángulo que se dibuja sería la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, este sería el cateto opuesto al ángulo θ, este es el cateto adyacente al ángulo θ que mide xy. Entonces sería definible por medio de este punto xy, sería definible por la función coseno. Coseno del ángulo sería igual a xy entre r, y la línea tangente al radio en el punto x y y, esta línea tangente que cruza aquí, fíjense, esta línea tangente a este ángulo, esta es tangente a este ángulo, se define mediante la magnitud de y entre la magnitud de xy. Ok. Yo puedo entonces definir que el radio va a depender, R va a estar en función del ángulo.
que va a definirse por la magnitud del seno de el ángulo multiplicado por un coeficiente A, el seno, y por otro coeficiente, el ángulo. Más el coseno del ángulo, donde este número tiene que ser otro, C, y aquí por otro número D que podríamos entonces ser igual a B. ¿Sí? D puede ser distinto o igual a B. Pongamos un ejemplo de cómo se vería entonces una función trigonométrica en términos de las coordenadas polares. Las coordenadas polares están en función del ángulo, ya no de X y Y cartesianos. ¿Sí? Están en función del ángulo, por lo tanto está en función de las definiciones seno y coseno. Démosle valores a estos coeficientes, A, B, C, D. Que B y D sean iguales a 1 para simplificarnos un poco la vida en este caso, y quedémonos con una función R de teta. Fíjense, lo hago énfasis en que es el ángulo, ya no es f de x, aunque x depende de la inclinación. ¿Sí? Si el ángulo se hace menor, el valor de x aumenta, porque se corre para allá. Si el ángulo es mayor, entonces el valor de x disminuye. Pero ya no me voy a preocupar por la x, me voy a preocupar nada más por el ángulo. Y pongamos estos valores, para los coeficientes para A y para C. Entonces, donde A puede ser cualquier número real. A puede ser cualquier número real, por lo tanto puede ser, excepto casi 0 o 0, porque entonces esto se queda en 0 y me queda una línea horizontal. Y no hay función. Se acabó. Si no hay función, es porque se agotaron los boletos. No hay función matemática, si es 0. El ángulo tiene que ser distinto de 0 y puede ser positivo o negativo. Puede ser entero o racional. Puede ser cualquier número real. Pongamos un número negativo y además no entero. 2.5 veces el seno del ángulo más 3 veces el coseno del ángulo más 3 veces el ángulo más 2. Hagamos una tabla con valores de en pi radianes, tiene que ser mayor que 0, que sea menor de, bueno, tiene que ser mayor de 0, podría ser el valor del ángulo, vamos a calcular el ángulo. Y por supuesto esto es igual a un valor y. Podría ser cualquier otra letra la función y, igual que aquí es f de x es igual a y, perdón, f de x es igual a y, ahí está, f de x es igual a y, aquí es r de teta es igual a y, es el valor de esto, que cambia en función del ángulo.
Entonces tenemos, en lugar de X tenemos ángulo y aquí tenemos Y. Grafiquemos a valores mayores de 0, digamos que sea 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hasta 0.5. Recuerden, pi radianes. O sea, hay que multiplicarlo por pi y luego calcular el valor del ángulo. Lo multiplicamos por pi. Luego a ese le obtengo el seno y luego lo multiplico por menos 2.5. Luego necesito este término. Es una función polinómica, ¿no? Es una función polinómica como en el caso de la función de la parábola. Las funciones trigonométricas o las funciones polares, en este caso, pueden ser funciones polinómicas. Aquí tenemos y igual a el término A más el término B más el término C más el término D más, puede haber más términos que me definen el valor de Y, donde el valor de Y depende del ángulo. En este caso, el primer valor sería 0.1, 0.1 por pi, porque estoy reflejando pi radianes, recordemos. Calculo el seno por 2.5 negativo y tengo A. Luego le debo sumar B, que sería 0.1 por pi coseno por 3 más C, que es 0.1 por pi, ya no le calculo, por 3. Ya no, aquí no, este ángulo no depende de ninguna función. Seno, coseno, tangente, cotangente, más 2, el término D. Y entonces ya tengo un valor para Y, el primero. Y luego, 0.2 por pi seno por 2.5 negativo más 0.2 por pi coseno por 3 más 0.2 por 3 más 2. Y ya tengo el segundo punto. Cierran así y nos vemos hoy es martes, nos vemos el jueves. Pero como se dan cuenta, estas son un poco más engorrosas de calcular. Entonces, damos por terminada la sesión de hoy. Fue breve, fue la ventaja, dado que andaba yo en el otro evento, el cual, por cierto, si les interesa, lo grabé y lo voy a subir al canal en YouTube. Y también está en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta personal de Facebook, ahí se pueden enterar de qué fue el chisme de hoy.